Muchas veces nos han preguntado, siempre nos dicen, ¿dónde está la presencia de Dios? A veces hay momentos que vienen personas o hermanos entre comillas y dicen, en esta iglesia no está la presencia de Dios, o el culto fue tan frío que no sintió la presencia de Dios. Pero quiero decirle a las personas que piensan así que están equivocados, porque la presencia de Dios, aunque usted no la sienta, la presencia de Dios siempre estará en este lugar y donde quiera que usted vaya o donde quiera que usted se encuentre. Quiero mostrarles sistemáticamente en la Biblia. Primeramente abriremos la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 28 y vamos a ver cuando Jacob, dice la Biblia aquí en el versículo 10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió, porque el sol ya se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Bueno, la historia dice, la Biblia dice que Jacob en ese lugar se acostó y soñó que había una escalera desde la tierra, el extremo tocaba el cielo y ángeles que subían y bajaban y el Señor estaba en el extremo. Dios le habló y le dice, toda esta tierra será para tu descendencia. Y luego le dice en el versículo, he aquí dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. La palabra de Dios nos muestra de que Jacob no sabía que la presencia de Dios estaba ahí. Por eso dice bien clarito que cuando él despertó y dijo, aquí está la presencia de Dios y yo no lo sabía. Mire, que aunque no haya sentido la presencia de Dios, Dios estaba presente. También el Señor Dios le dijo a Moisés, en Éxodo 33, versículos 14 y 15, dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Aquí Dios le promete a Moisés su presencia, ¿ya? Entonces, nosotros no podemos ignorar la presencia de Dios. El salmista nos habla en el Salmo 139, dice en el Salmo 139, 7, dice, ¿a dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Dice aquí en el Salmo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Aquí nosotros podemos ver, hermanos, amigos, que no podemos salir de la presencia de Dios. La presencia de Dios siempre estará en todo lugar, sienta o no sienta la presencia, siempre Dios estará ahí presente. También nos habla la palabra de Dios en un caso, por ejemplo, cuando el profeta Jonás dice que fue llamado por el Señor. Jonás 1:7 dice que Jonás tomó un boleto, una nave que iba para Tarsis, para huir de la presencia, lejos de la presencia de Dios. Este profeta, imagínense cómo pensaba que podía huir de la presencia de Dios, pero no se puede huir de la presencia de Dios, porque siempre Dios está presente en todas partes. A veces cuando dicen que no sienten la presencia de Dios en la iglesia o en un lugar, eso sería llamarle mentiroso a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice en Mateo 18, versículos 19 y 20, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí la Biblia dice que Jesús estará en medio de ellos, entre dos o tres. Entonces la presencia está prometida por el Señor. Si nosotros decimos que no está la presencia de Dios en este lugar, entonces le hacemos a Dios mentiroso. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 11, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muchas personas creen que porque han caído, porque han resbalado, porque han tropezado en el camino del Señor,
piensan que no pueden estar en la presencia de Dios. Aquí la Biblia dice, hermano, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Aunque usted se haya apartado de Dios, la presencia de Dios siempre estará con usted. ¿Sabe por qué? Porque Jesús habló de una parábola, la del hijo pródigo. Habló la parábola de la oveja perdida, que el Señor dejó las 99 y se fue tras la oveja que se había perdido. La presencia de Dios fue con esa oveja, aunque estaba perdida, aunque estaba caída, la levantó. Y cuando el hijo pródigo regresó, dice la Biblia que el padre fue movido a misericordia y le abrazó y le besó y tomó vestido y hizo una fiesta porque dijo, este mi hijo se había muerto y ha revivido, se había perdido y ahora es encontrado. Entonces la palabra de Dios nos enseña ahí de que aunque esta persona se había perdido, se había malgastado su dinero en cosas malas, sin embargo la presencia de Dios siempre estuvo ahí, porque la Biblia dice que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. De esta manera, hermanos, amigos, puedo comprobar que la presencia de Dios está en todas partes. Y no se puede decir que no está la presencia de Dios en este lugar o en aquel lugar. La presencia de Dios está en todas partes. Aunque usted sienta la presencia o no sienta la presencia de Dios, siempre estará allí. Y no se puede decir que no está la presencia de Dios en aquel lugar. Que el Señor les bendiga.